Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este viernes 1 de agosto del año 2025. Entramos ya en el octavo mes del año. Esto como que va rápido, ¿no? Pues bien, en este momento a las 9 en punto de la mañana... Las noticias. ¿Qué pasó? Dios, qué escándalo. Decía que en este momento a las 9 en punto de la mañana usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. También nos puede ver a través de la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos. Así que nos puede ver en su celular, en su tablet, en la computadora, en el Smart TV, suscribiéndose al paquete VZ Play en Fanatis. 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 Hoy, 1 de agosto, es el día de San Alfonso María de Ligorio, San Severo de Aquitania, San Exuperio. Felicitaciones a todos los Exuperio y Exuperia. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que ya pasó a las 8:41 de la mañana el cuarto creciente. El cuarto creciente, busco aquí en el calendario astrológico, es la segunda etapa del ciclo lunar. Tiempo para crecer, para trabajar en función del cuidado, desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado. También se puede reestructurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo, y ello ocurre con la luna en Escorpio, que es la luna para arrancar de raíz todo aquello que no sirva. Es la luna para renunciar, es la luna para empezar de nuevo. Es también la luna de las profundidades, la luna del Hades, la luna de las bajas pasiones, la luna de los celos y del sexo, dicen. Esa luna en Escorpio va a estar allá arriba hasta la madrugada del domingo, cuando a las 2 entrará creciente en Sagitario. Por el día de hoy, cuarto creciente con la luna en Escorpio, Sol en Leo y Mercurio retrógrado este viernes 1 de agosto del 2025. El 30 de agosto de antes de Cristo, César, el 1 de agosto del año 30 antes de Cristo, César Augusto entró en Alejandría y tomó el control de la ciudad para la República Romana. Allí derrotó a Marco Antonio, que murió, y poco después Cleopatra, la enamorada de Marco Antonio, decidió suicidarse con la mordida de una aspid venenosa. El 1 de agosto de 1492, los reyes católicos deciden expulsar a todos los judíos de España. El 1 de agosto del año 1498, Cristóbal Colón llega por primera vez a tierra firme en el continente americano. Y esto ocurrió en la población de Macuro, en la península de Paria, en lo que es Venezuela. Allí fue cuando él vio ese espectáculo que dijo: esta tierra de gracia. El 1 de agosto de 1819 nació Herman Melville, uno de los grandes novelistas de los Estados Unidos, el autor de Moby Dick, esa novela clásica que cuenta la enloquecida búsqueda del capitán Ahab para arponear a la ballena blanca que le cortó la pierna. El 1 de agosto de 1867, Estados Unidos le compra a Rusia ese inmenso territorio de Alaska por $7.200.000. ¿Qué le parece? El 1 de agosto de 1899 nació Jimmy Angel, explorador y aviador estadounidense, quien fue el que descubrió el salto Guaraíra Repano. No, Guaraíra Repano no, ese es el Ávila. El Salto Ángel, el Churummerú, el Salto Ángel, en la cascada de agua más alta del mundo. Eso ocurrió el 16 de noviembre del año 33. El 1 de agosto del año 1914, Alemania le declara la guerra a Rusia y se inicia así la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Y el 1 de agosto del año 2020, la gran Yulimar Rojas se convierte en la primera atleta venezolana en imponer un nuevo récord olímpico y récord mundial en triple salto con 15 metros 67 centímetros
en los Juegos Olímpicos de Tokio. Luego superó la marca de 15 metros 50 centímetros hecha por la ucraniana Inesa Kravets en 1995. Y el 20 de marzo del 2022, Yulimar volvió a batir el récord del mundo con un salto de 15 metros 74 centímetros en la final del Mundial en pista cubierta en Belgrado. Eso pues las efemérides de hoy. El programa que te hemos preparado lo vamos a iniciar en San Francisco con Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, quien ha volado hasta la costa oeste para tener las noticias frescas de lo que puede ocurrir con los TPS de los venezolanos hoy en el tribunal. En Bogotá vamos a conversar con John Torres, el editor de la mesa central del diario El Tiempo. El expresidente Uribe Vélez enfrenta la pena tras la sentencia de culpabilidad. Eso se va a decidir en el día de hoy. Luego en Barcelona vamos a conversar, Barcelona, España, con Paula Rocco. Paula es abogada especializada en derechos humanos y ella forma parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Con ella vamos a abordar lo siguiente. Los periodistas de Venezuela, Nicaragua y Cuba son los principales periodistas exiliados en el continente. El 92,3% del exilio periodístico de América Latina viene de estos tres sufridos países. Luego, en Ciudad de México, vamos a conversar con la destacada internacionalista Brenda Stephan. Con ella vamos a abordar el acuerdo de tregua de 90 días al que llegaron los presidentes Trump y Sheinbaum en materia de aranceles. El foro de hoy, ¿qué es el altruismo? Esto lo vamos a abordar con el padre Alfredo Infante, sacerdote jesuita, el provincial de los jesuitas en Venezuela, y con el doctor Ángel Oropesa, psicólogo social, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. Después, en Caracas, vamos a conversar con el periodista Andrés Rojas Jiménez, el editor jefe de Petroguía. El misterio de la licencia limitada de Chevron. ¿Cuál es la verdad de esta licencia? ¿En qué consiste? Después vamos a conversar con el periodista Luis Carlos Díaz sobre un tema por demás interesante, que es el venezolanario. Una app que pretende explicarnos a los venezolanos qué es lo que somos. Y esto ha traído pues una serie de consideraciones muy interesantes. Se ha hecho viral este venezolanario, efecto de opinión pública, que nos da cuenta de cómo se mezclan la nostalgia, la risa, la frustración, el desconcierto. Revela una herida colectiva, dicen los expertos. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:08 vamos con las noticias más importantes de este viernes 1 de agosto. El presidente Trump firmó un decreto imponiendo nuevas tarifas sobre importaciones de unos 68, 92 países con tasas que van del 10 al 41%, elevando el tarifario promedio a cerca de 18% frente al 2.3% del año anterior, el nivel más alto desde los años 30. Se confirmaron tarifas específicas como el 25% a India, 35% a Canadá y 20% a Taiwán, entre otros. Aunque se esperaba que entraran en vigor el día de hoy, 1 de agosto, la administración Trump anunció un retraso hasta el 7 de los corrientes para algunos países, introduciendo así incertidumbre en los mercados. Pero las de Canadá, esas sí entran en vigor en el día de hoy. La presidenta suiza Karin Keller-Sutter anunció ayer jueves que ha mantenido una última conversación con Donald Trump a pocas horas de que finalicen los 90 días de tregua arancelaria, pero reconoció que no se ha alcanzado ningún acuerdo para reducir o eliminar esos gravámenes que son de una tasa del 39%. También ayer la Casa Blanca anunció que el presidente Trump ha enviado misivas a 17 firmas farmacéuticas, entre ellas la suiza Novartis,
para demandar una bajada de los precios vendidos en el mercado de los Estados Unidos. Esto bajo pena de represalias, algo que podría también perjudicar enormemente a Suiza, que tiene en este sector uno de sus principales motores económicos. Las empresas detrás de las marcas más conocidas están dando la voz de alarma. Los precios están subiendo. Hershey, Procter & Gamble, Mondelez han anunciado que los ajustes de precios pronto empezarán a notarse en los estantes de las tiendas. Numerosas empresas informaron a analistas e inversores en recientes presentaciones de resultados que el aumento de los aranceles incrementará los costos. En muchos casos esto se traducirá en precios más altos para los consumidores. Ayer jueves, el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal subió más de lo esperado. El índice de precios del gasto de consumo personal, una medida del gasto del consumidor en bienes y servicios, aumentó 2,6% con respecto al año anterior. Los analistas esperaban un aumento del 2,5%. El enviado especial del presidente Trump para el Medio Oriente, Steve Witkoff, se reunió ayer con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Hoy, Witkoff y el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, se encuentran en Gaza. Los funcionarios inspeccionan los puntos de entrega de ayuda gestionados por la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel. Mientras tanto, los lanzamientos aéreos de suministros a Gaza continuaron ayer jueves, coordinados en parte por Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania y Canadá. Decenas de paquetes de ayuda se pudieron ver aterrizando en paracaídas a lo largo del día. Las familias de los rehenes israelíes retenidos en Gaza expresaron su apoyo al presidente Donald Trump y a su enviado especial, Steve Witkoff, en sus esfuerzos por lograr la liberación de todos los cautivos. Cito: en cuestión de días pueden volver a hacer historia, lograr un acuerdo integral que ponga fin a los combates y restituya a los 50 rehenes, a los vivos para su rehabilitación y a los fallecidos para un entierro digno. Eso dijeron las familias en una declaración escrita. Casi 50 millones de personas en el Atlántico Medio y el noreste de los Estados Unidos se encontraban ayer bajo alerta de inundación a medida que las tormentas avanzaron por estas zonas. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia en gran parte del área metropolitana de la ciudad de Nueva York, con fuertes lluvias e inundaciones repentinas previstas. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, declaró el estado de emergencia local hasta esta mañana y advirtió a quienes viven en sótanos que se dirijan a zonas más altas. Cito: no conduzcan, las carreteras se están inundando y los equipos están respondiendo. Eso escribió Adams en la red X y continuó: si viven en un sótano y aún no se han mudado a una zona más alta, háganlo ya. Fin de la cita. Una jueza extiende estatus de protección temporal para nepaleses y algunos centroamericanos. La jueza federal de distrito Trina L. Thompson en San Francisco declaró que los demandantes habían presentado pruebas de que la decisión del gobierno de Donald Trump de eliminar las protecciones del TPS tuvo motivos raciales. La orden judicial afecta a unas 7,000 personas de Nepal, además de 51,000 hondureños y 3,000 nicaragüenses. Las protecciones que permiten a las personas permanecer y trabajar legalmente expiraban el martes para los nepaleses y el 8 de septiembre para los centroamericanos. Hablando de Centroamérica, la legislatura de El Salvador aprobó enmiendas constitucionales que eliminan los límites de mandato, lo que podría permitir que Nayib Bukele gobierne como presidente vitalicio. El líder autoritario ha recibido elogios en el país y muchos seguidores en el extranjero por su mano dura contra la violencia de pandillas, que ha logrado reducir en gran medida las altísimas tasas de homicidios en la nación centroamericana. Sin embargo, la iniciativa, que implica encarcelamientos masivos, incluyendo en una notoria mega prisión, ha sido criticada por grupos de derechos humanos,
por también haber detenido a un gran número de personas inocentes. Además de eliminar los límites de mandato, el partido de Bukele, que domina la legislatura, también extendió la duración de los mandatos presidenciales y retrasó las próximas elecciones. El cambio, según el diario El País, era muy esperado pero trascendental y consolida un modelo de poder cada vez más autocrático. Cita textual. En Venezuela, el bolívar, la moneda oficial, cayó en julio 13,11% frente al dólar en el mercado oficial, donde la divisa estadounidense cerró el mes en 125 bolívares con 42 céntimos, según informó ayer el Banco Central de Venezuela. El dólar, usado para fijar precios y hacer pagos, comenzó el mes de julio con una cotización de 108 bolívares con 97 céntimos en el mercado oficial, lo que significa que desde entonces registró un incremento del 15,1%. En el primer semestre del año, el bolívar se devaluó 51,4% frente al dólar, cuyo precio en el mercado oficial se duplicó en ese periodo al pasar de 52 bolívares con 57 céntimos a 108 con 18, según las cotizaciones publicadas por el Banco Central. Además del impacto en la inflación, el incremento de la cotización del dólar también tiene efectos en la capacidad de compra de los trabajadores, sobre todo de los que cobran sus salarios en bolívares, por ejemplo, los que laboran en el sector público. Y a las 9:17 de la mañana vamos con nuestro editorial del día de hoy. La ex vicepresidenta Kamala Harris apareció anoche en el Late Show de Stephen Colbert para dar así su primera entrevista desde que perdió las elecciones en noviembre del 2024. Una sorpresa fue su respuesta a una pregunta sobre su decisión de no postularse a la gobernación de California. Un tipo de situación que a menudo invita a una respuesta del tipo ambiguo. ¿Por qué no va a lanzarse? Bueno, porque quiero pasar más tiempo con mi familia. Cosas por ese estilo. Pero no, la señora Harris no respondió así, respondió de una manera contundente. Dijo, la voy a citar textualmente: recientemente tomé la decisión de no postularse a la gobernación por ahora, porque no quiero volver al sistema. Dice sistema por decir el status quo. Y dijo, creo que el sistema está roto. Y la vuelvo a citar. Siempre creí que por frágil que sea nuestra democracia, nuestro sistema siempre sería lo suficientemente fuerte como para defender nuestros principios más fundamentales. Y creo que ahora mismo no es tan fuerte como debería ser. Fin de la cita. El sistema está roto, es débil, es frágil, ha dicho la señora Harris. Por otra parte, en un discurso pronunciado también anoche, pero ante el Colegio de Abogados de Chicago, el expresidente Joe Biden expresó su alarma por los ataques al Estado de Derecho y las amenazas a los derechos civiles bajo la administración Trump. Eso lo informa Shia Kapos de Político. Y le cita al expresidente Biden así: no se puede edulcorar, son días oscuros. Amigos míos, debemos afrontar la dura realidad de esta administración y que ha sido para socavar todos los avances que hemos logrado, para borrar la historia en lugar de crearla, para borrar la equidad, la igualdad, para borrar la justicia misma. Fin de la cita. Usted podrá decir, bueno, pero es que esos son los derrotados por Donald Trump. Son los demócratas y estamos frente a un gobierno republicano. Tratemos de ir un poco más allá, de no dejarnos ganar por las diferencias partidistas. Por ejemplo, póngase usted en el centro. Piense como una persona independiente. Las observaciones son delicadas, porque no son observaciones del tenor político partidista de este gobierno es malo y mi gobierno fue bueno. No. Ambas observaciones, tanto la de Harris como la de Biden, apuntan a un hecho estructural. El sistema está roto, dice ella, y la historia se está tratando de borrar.
no para crecer, no para avanzar, sino todo lo contrario, dijo el señor Biden. Insisto, no vea esto desde la óptica partidista. Reflexione un poco en lo que han querido decir, al margen de las circunstancias o de las intenciones muy partidistas que puedan tener estas dos figuras de la política doméstica. Piense en ello, que a lo mejor la situación es un poco más delicada de lo que uno podía sospechar. Son las 9:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista de hoy. Nos vamos a San Francisco con Adelis Ferro para saber qué va a ocurrir con el TPS para los venezolanos. Esto es En Conexión. Son las 9:24 de la mañana. La audiencia judicial sobre el estatus de protección temporal TPS para los venezolanos correspondiente a la designación 2023 se realiza hoy, 1 de agosto, en San Francisco. Vamos a San Francisco, donde está Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Adelis, muy buenos días. Gracias por el madrugonazo, porque sé que allá es mucho más temprano de lo que es aquí, en la costa este. ¿Qué esperamos Muchísimas gracias. ¿Qué esperamos para el día de hoy, Adelis? Primero, gracias por la invitación. Segundo, hay algo importante que debo decirle a tu audiencia. La decisión que estamos buscando hoy en esta audiencia, que quizás es la más importante de todas, porque ya lo que estamos pidiendo es una decisión final, una sentencia acerca del fondo del caso, incluiría 2021 y 2023, porque lo que estamos pidiendo desde el día 1, pero hoy se va a ratificar, es que se vuelva a poner en vigor la extensión que había dado el secretario Mayorkas el 17 de enero de 2025, que lleva a todos los beneficiarios de TPS venezolanos 2021 y 2023 hasta octubre del 2026, dejando sin vigencia, eliminando la decisión de la secretaria Noem de eliminar el TPS y de eliminar la extensión. Eso es lo que se está pidiendo hoy. Los abogados ya introdujeron hace unos días una petición de decisión en base al sumario, que es en base a lo que tienen, porque finalmente se obtuvo un discovery, un récord administrativo por parte del gobierno, que son ciertas evidencias que se habían pedido internas de documentos, emails, y la verdad es que todo, absolutamente todo lo que finalmente se entregó por parte del gobierno apoya todos nuestros argumentos. Estamos muy positivos, muy optimistas, nerviosos obviamente, pero la verdad con mucha fe de que esto va a terminar muy bien y que va a ser una decisión a favor de los venezolanos con TPS, aunque quizás no la esperamos hoy. No es lo común que se dé una decisión el mismo día de la audiencia. ¿Qué puede darse entonces en el día de hoy, Adelis? Vamos a saber. Una vez que salgamos de esa corte, aunque no tengamos la decisión, uno sabe cuál es el sentimiento de la corte y en base a las preguntas, las respuestas, las repreguntas, etcétera, uno sabe. Y por lo general el juez Chen nos ha ya expresado y ha dado otras decisiones. Él no se tarda tanto en darlas, así que esperamos salir con un sentido de cuál va a ser la decisión en los próximos días. Adelis, vamos a pensar lo peor. Todo sale contrario a lo que esperábamos. ¿Qué ocurre entonces? Sería catastrófico, porque el TPS del 2021 muy probablemente sería eliminado en septiembre, el último día, creo que es el 9 de septiembre, perdónenme si me equivoco, que de verdad no he dormido mucho. Y las personas, los tepecianos del 2023 estarían ya sin estatus definitivamente, y estamos hablando más de 600.000 venezolanos que en caso de no tener otro beneficio migratorio al menos pendiente, quedarían como ilegales en los Estados Unidos. Nosotros obviamente no somos ingenuos, nosotros estamos obviamente esperando lo mejor, pero estamos también preparados para lo peor. Por eso le hemos dicho tanto a todos los venezolanos con TPS que hablen con abogados, que traten de buscar otro camino migratorio, porque al final también el TPS es una protección temporal. Claro. Estamos empezando a hacer trabajo legislativo en el Congreso ante un eventual cambio de configuración en el Congreso en el 2026 para presionar por una reforma migratoria que los incluya. Ahora, Adelis, déjame hacerte la pregunta contraria. Todo sale tal cual como lo estás deseando.
Habida cuenta de la aversión que tiene esta administración contra los venezolanos en particular, contra los inmigrantes en general, pero contra los venezolanos en particular, si la decisión sale contraria a la administración, a la señora Noem, ¿qué acciones pueden llevar ellos adelante? Ellos pueden apelar, pero van a tener que acatar las órdenes del juez como lo han hecho antes, aún a regañadientes y aún poniendo comentarios en la página web que la verdad no son muy formales, pero lo van a tener que acatar. Y obviamente en este país hay Estado de Derecho y separación de poderes, ellos tienen el derecho a apelar y muy probablemente lo van a hacer, pero digamos que legalmente nosotros estamos, nos asimos a la decisión de la Corte Suprema cuando lamentablemente les otorgó al gobierno de los Estados Unidos la posibilidad de mantener el TPS del 2023 suspendido mientras seguía adelante el proceso legal, porque en esa decisión, el segundo párrafo del que hemos hablado mucho, dice claramente que esto es pending la decisión de la Corte de Apelaciones. Claro. Es decir, dependiendo de la Del Corte de juez Chen. Apelaciones. De lo que diga. No, la Corte de Apelaciones es lo que tuvimos hace 2 semanas, Okay. que es la instancia superior a la Corte del juez Chen. Sin embargo, si la Corte del juez Chen decide a favor, la verdad es que además después de la audiencia que tuvimos en la Corte de Apelaciones, creemos que la Corte de Apelaciones simplemente va a seguir la línea del juez Chen, porque tenemos la percepción de lo que pasó en la Corte de Apelaciones. Si la Corte de Apelaciones decidiera primero, también estamos muy positivos con respecto a la decisión de la Corte de Apelaciones. Y en base a eso, cuando llegara la apelación a la Corte Suprema, y de nuevo, tomando como base la decisión de la Corte Suprema anterior, nos inclinamos a pensar que la Corte Suprema podría decidir a favor de los venezolanos con TPS si la Corte de Apelaciones, como esperamos, apoya a los venezolanos con TPS y a la decisión del juez Chen. Ya. Siendo así, entonces, los venezolanos quedarían protegidos hasta el 2026. Octubre del 2026, Octubre del 2026. por lo menos, mientras peleamos legislativamente. Muy bien. Y mientras todos tienen más tiempo para buscar otro beneficio. ¿Esta audiencia va a ser a qué hora, Adelis? 10 de la mañana, hora de San Francisco, 1 de la tarde, hora de Miami, hora de Caracas, costa este. Bueno, con los dedos cruzados entonces, Adelis. Muchas gracias. Gracias. Gracias por atendernos en la mañana de hoy y te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias, César Miguel, por no abandonar esta lucha, y gracias a todos por escucharnos y vernos. Amén. Amén. Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus desde San Francisco. Y a las 9:31 vamos entonces a la ciudad de Bogotá, donde está John Torres, el editor de la mesa central del diario El Tiempo. John, muy buenos días. Hola César, buen día. Saludos de Colombia. Ya tengo sonido. Muchísimas gracias por atendernos, John. Hoy tenemos la definitiva con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuál es el ambiente en este momento allá en Colombia, John? No, en realidad este es uno de los casos jurídicos más importantes de los últimos años en Colombia. La primera vez que un expresidente de la República llega y se sienta en el banquillo de los acusados. Y en el caso del expresidente Álvaro Uribe, lo que ocurrió fue que el pasado lunes, la jueza del caso consideró que había pruebas suficientes para considerar su responsabilidad en 2 delitos. Fraude procesal, que es intentar engañar a la justicia, y el otro delito es intento de soborno en actuación penal. Y esto lo que significa es que considera ella que hay pruebas para pensar que el expresidente Uribe tuvo que ver con un intento de uno de los abogados que le prestaban servicios por darles prebendas, dinero a algunos testigos para que cambiaran su versión. Lo que va a pasar hoy en Bogotá a las 2 de la tarde es que esta jueza, que es la 44 del Circuito Penal de Bogotá, Sandra Heredia, va a dar la pena por estos 2 delitos. ¿Qué se espera? Pues en primer lugar que sea una pena que esté entre los 8 y los 12 años de cárcel. Probablemente, y probablemente no, lo que dice el derecho es que en este caso, en el que el acusado ha comparecido, en el que además no es un peligro para la sociedad y no hay riesgo de que obstruya la justicia, como en otros casos similares,
debería haber libertad hasta que haya decisión en segunda instancia. Esa segunda instancia es el Tribunal Superior de Bogotá y la decisión se tomará aproximadamente, pues tiene que tomarse antes de mediados de octubre para que el caso no prescriba. Y en ese orden de ideas lo que vamos a esperar hoy es pues ya los argumentos finales de la jueza, una sentencia de más de 1000 páginas. ¿Y qué va a decir sobre la pena a imponer? Que como te digo, se espera entre 8 y 12 años, yo pensaría que son cerca de 8 años. Si considera ella que va a prisión domiciliaria o no el expresidente Uribe, pero sobre todo que la libertad quede prevaleciendo en tanto haya una decisión de fondo que, como te digo, no se va a producir antes de 2 meses largos. En caso de que le garanticen esa libertad desde aquí hasta octubre, ¿qué puede hacer el presidente Uribe? Porque llama la atención que estamos hablando de un hombre que se caracterizó políticamente por su vehemencia, por su locuacidad, y ha estado muy prudente, muy callado. ¿Qué puede hacer el expresidente Uribe? No, en este caso creo yo que hay muy buenas lecciones para Colombia. César, la primera claramente es que un expresidente de la República comparece ante la justicia y eso da el mensaje de que no hay personas por encima de la ley, y el mismo presidente Uribe ha comparecido muy juiciosamente a cada una de las sesiones, lo cual demuestra su pleno acatamiento a la justicia colombiana. Eso fue resaltado por la jueza. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos en un año preelectoral. Aquí en Colombia no cayó bien el pronunciamiento de Estados Unidos, la verdad, porque es visto, y yo considero también que es una injerencia que no debería ocurrir en la justicia de ningún país, porque este es un caso en el que hay una actuación jurídica. Seguramente tiene muchos componentes políticos, porque Álvaro Uribe es el político colombiano más influyente de los últimos 25 o 30 años en Colombia, pero nadie podría pensar tampoco que la decisión de la jueza es una decisión que no debe ser respetada, ni mucho menos. Cuestionada probablemente sí, yo tengo muchos aspectos que no comparto en técnica jurídica, pero es una decisión tomada por una jueza independiente que no depende del gobierno del presidente Gustavo Petro, ni mucho menos. Y en ese orden de ideas, pensar en una politización de la justicia colombiana, no. Así como en muchas oportunidades, muchos colombianos han expresado su oposición a que el presidente Petro cuestione las decisiones de la justicia. Creo que también es importante defenderla frente a declaraciones extranjeras que no leen completamente la realidad. Y lo que está esperando el expresidente Uribe simplemente es que haya esta decisión, empezará inmediatamente la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá y veremos a ver qué pasa. Por supuesto, el expresidente Uribe estaba ya en campaña política y esta decisión que toma la jueza pues lo va a afectar, pero si sigue en libertad por lo menos hasta octubre tendrá seguramente la posibilidad de seguir con su actividad política. A ver, sin lugar a dudas fue una butad del señor Marco Rubio su declaración, que la dio más como si fuese un político senador que como secretario de Estado, que es el jefe en definitiva de la diplomacia de este país. Pero más allá de esto hay una implicación política evidente, ya lo dijiste, Uribe Vélez es el político más influyente que ha tenido Colombia en el último cuarto de siglo, un hombre vehemente. Ahora bien, las implicaciones políticas que tiene esto, asumamos que jurídicamente todo ha sido correcto y que no vamos a levantar ningún tipo de duda sobre la jueza Heredia. Todo ha sido de acuerdo a la ley. Perfecto. Pero hay unas consecuencias políticas. ¿Cuáles son, a tu entender, John? No, aquí de nuevo, César, reiterarlo. O sea, las decisiones de la justicia colombiana tienen que respetarlas todas las personas en Colombia y esperamos lo mismo de las autoridades internacionales. Y esto lo hemos dicho muchas veces porque desafortunadamente el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha respetado, o sea, ha acatado los fallos, pero la verdad ha cuestionado de una manera que nunca se había visto la actuación judicial. En el caso del expresidente Uribe, por supuesto, tiene unas connotaciones políticas muy fuertes. Es el jefe natural, por decirlo de alguna manera, de un sector muy fuerte que es el Centro Democrático. Ellos estaban en un proceso de buscar un candidato unificado y Uribe es sin duda un personaje que congrega muchísimo a muchos sectores de Colombia. Si Uribe no puede salir a hacer campaña porque está en una situación de restricción de su libertad, ellos consideran que debería ir a una prisión domiciliaria en caso de que hubiera algún tipo de medida de restricción en estos meses y en caso de que después fuera ratificada la decisión en el Tribunal de Bogotá, pues se quedan sin un personaje que claramente convoca a los colombianos
Si tú estás condenado en Colombia, tienes muchas restricciones en derechos políticos y claramente un político no podría hacer campaña ni siquiera por redes sociales. Eso también es algo que se espera que decida la jueza hoy. Y allí claramente se podría afectar la situación. ¿Habrá una bandera política para la derecha diciendo que esto es una persecución? Probablemente sí. Ujú. El contradictor de Uribe es un señor que se llama Iván Cepeda, un senador también muy juicioso, muy respetado en Colombia. Ya. Iván Cepeda está aspirando a ser el candidato de la izquierda. Probablemente esta situación de condena del expresidente Álvaro Uribe, que es su gran contradictor en los últimos 25 o 30 años, termine impulsando políticamente a Iván Cepeda en el sector de la izquierda, pero Iván Cepeda es un candidato que es rechazado por un sector mayoritario de los colombianos. Y el presidente Gustavo Petro se la jugara con Iván Cepeda, probablemente le pasaba lo que le pasaba a él las veces que intentó ser presidente. Era demasiado cerrado ese espectro político. Petro intentó convencer a muchos colombianos, lo logró en el 2022, de que no tendría las actuaciones, muchas de las que está desafortunadamente pues cometiendo hoy, y de esa manera logró abrir el espectro político y convocar algunas fuerzas políticas que no apoyaban la totalidad de su proyecto. Iván Cepeda es incluso más radical que Petro, percibido de esa manera en muchos sectores, Wow. y de esa manera creo que ese no es un candidato viable. Pero Ya. claramente hay incidencias políticas, pero estamos lejos, estamos lejos. Lo que esperamos los colombianos es que se valoren adecuadamente las pruebas, ha Sí. habido polémica, y que por supuesto, sea cual sea la decisión de la justicia colombiana, se respete, porque la Claro. justicia colombiana es independiente. César. Y al margen del presidente Uribe, ¿la derecha no tiene figuras de peso pensando ya en el futuro inmediato? Estamos muy lejos y hay demasiadas personas aspirando. Yo creo que esta situación todavía no se decanta. La izquierda tampoco los tiene, a pesar de que eventualmente Cepeda pueda tener algún tipo de figuración en este momento. Estamos a 10 meses de las elecciones en Colombia. Todavía falta mucho. Tal vez octubre es más una fecha como un campanazo porque hay unas elecciones internas y allí vamos a empezar a ver. Pero en este momento no. El senador Miguel Uribe, que desafortunadamente enfrenta una Sí. situación que ya ustedes conocen después del atentado, estaba marcando bien, pero claramente esa candidatura es poco probable que logre restablecerse, por lo menos en el corto plazo. Y allí también habrá que mirarse qué ocurre. Aquí lo que probablemente sí pase, César, es que las opciones de centro tal vez terminan muy golpeadas porque, una vez más, esta decisión contra el presidente Álvaro Uribe pues polariza en Colombia y eventualmente lo que vamos a ver de nuevo es una puja muy fuerte entre la extrema izquierda y una derecha también extrema a veces. Y eso no le sirve a Colombia, desafortunadamente, porque si algo estamos viendo hoy es que la polarización política pues tiene muy golpeada la situación de seguridad, la economía del país. Lo que Claro. esperamos los colombianos es finalmente un gobierno que sea tranquilo, técnico y que nos ayude a superar esta situación que estamos viviendo. Ya que lo mencionaste, John, como última pregunta, ¿qué nos puedes decir de la salud del senador Uribe Turbay? Ya prácticamente la semana 6 después del atentado, César, lo que estamos viendo es que el riesgo para su vida es menor en la medida en que pues, han superado etapas muy difíciles. Es la verdad milagroso que el senador Uribe Turbay esté aún con vida después del ataque leve del que fue víctima y que vimos todos en todo el mundo a través de centenares de videos que fueron grabados en ese momento. Pero en este momento apenas están logrando esa etapa de estabilización, de empezar a esperar que se desinflame el cerebro para Sí. ver realmente qué tienen que hacer y qué daños hubo. Y en ese orden de ideas, pues, o sea, la buena noticia es que está con vida, que va a seguir Sí. con vida, pero los daños provocados y la manera como se va a recuperar el senador y la posibilidad de que vuelva a la política, que es lo que todos esperamos en Colombia, pues todavía depende muchísimo de muchos factores que desafortunadamente no sean tan fáciles. Entiendo. John, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Claro que sí, César. Un saludo desde Bogotá y siempre atentos. John Torres es el editor de la mesa central del diario El Tiempo. A las 9:42 de la mañana tenemos esto en las redes. La llamada, un retrato. El libro sobre Silvia Labairú, una adolescente tímida que fue torturada entre 1976 y 1983. Cuando la dictadura terminó, fueron secuestradas, torturadas y asesinadas allí, en la ESMA, por los llamados grupos de tareas
unas 5.000 personas. Sobrevivieron menos de 200. El número total de desaparecidos durante la dictadura es de 30.000. A fines de los 60, con 13 años, la argentina Silvia Lavairu era una adolescente tímida, lectora, amante de los animales, entusiasta de John F. Kennedy, hija de una familia de militares que incluía a su padre, miembro de la Fuerza Aérea y piloto civil. A esa edad ingresó en el Colegio Nacional Buenos Aires, una institución pública de gran prestigio, donde entró en contacto con agrupaciones estudiantiles de izquierda y se transformó en una militante aguerrida. En marzo de 1976 se produjo en la Argentina un golpe de Estado que dio comienzo a una dictadura militar. Para entonces, embarazada de 5 meses y con 20 años, Lavairu integraba el sector de inteligencia de la organización Montoneros, un grupo armado de extracción peronista. El 29 de diciembre de 1976 fue secuestrada por militares y trasladada a la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionaba un centro de detención clandestino, en el cual se torturó y asesinó a miles de personas. Allí tuvo a su hija, que una semana más tarde fue entregada a los abuelos paternos. En la ESMA, Lavairu fue torturada, obligada a realizar trabajo esclavo, violada reiteradamente por un oficial y forzada a representar el papel de hermana de Alfredo Astiz, un miembro de la Armada que se había infiltrado en la organización Madres de Plaza de Mayo, un operativo que terminó con 3 madres y 2 monjas francesas desaparecidas. Este es el grueso de este libro que ha escrito Leila Guerriero. Es un libro fuerte, desgarrador, porque la vida de Silvia es terrible y como vamos viendo, pues el infierno que ella pensaba que podía terminar, no termina, no concluye, no cesa. Es un libro estremecedor, es un libro muy fuerte, pero importante. Y como venezolano, en este momento, cuando hago este comentario, no deja de estremecerme saber que mi país lo está gobernando una partida de esbirros criminales que están apresando y torturando a niños, muchachos que están protestando por el resultado electoral. Freddy Superlano ha desaparecido y Diosdado Cabello no ha tenido ningún pudor, ningún empacho en decir que está hablando y que está hablando muy bien. Es decir, le han torturado como se ha sospechado y está cantando. Va la costumbre esta terrible de matar y torturar. La llamada de Leila Guerriero, editada por Anagrama. Los críticos de Babelia del País de Madrid la determinaron como el libro más importante en español del año pasado. El reloj indica 9:46 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Y a las 9:49 Capicúa vamos a Barcelona, España con Paula Rocco. Buenos días, Paula. Buenos días César, buenas tardes para mí por acá. Sí, exactamente, al otro lado del océano. Paula es abogada especialista en derechos humanos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Paula, Venezuela, Nicaragua y Cuba concentran el 92,3% del exilio periodístico en América Latina. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Bueno, César, primero, muchas gracias por la invitación para abordar uno de los temas o desafíos, diría, más complejos quizás que tiene, que enfrenta a la región en materia de libertad de expresión y de prensa. Desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos estado siguiendo este tema con grave preocupación. Y hace muy poco, en mayo de este año, publicamos un informe que justamente aborda las causas, las consecuencias y los estándares internacionales de derechos humanos que son aplicables al tema del exilio forzado de periodistas en las Américas. La realidad es que a partir de información que pudimos recabar desde la Relatoría Especial, observamos que durante el periodo 2018, 2019, 2024 se ha registrado un incremento muy significativo de casos de periodistas que se han visto forzados al exilio, quizás como el único o el último recurso para preservar sus derechos, ¿no? A la vida, a la integridad personal y a la libertad de expresión en última instancia. Y esta tendencia, por supuesto, se manifiesta particularmente o con particular intensidad en aquellos estados donde se han identificado hace ya muchos años, la Comisión Interamericana ha identificado un patrón muy sistemático de debilitamiento de las instituciones democráticas, de ausencia del Estado de Derecho, ¿no?
Cuba, Nicaragua y Venezuela, como tú mencionabas, son estados sobre los cuales la Comisión Interamericana y particularmente nosotros desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión hemos hecho un seguimiento y un monitoreo acentuado sobre las causas y consecuencias del exilio, porque son los países donde, por supuesto, los números, las cifras son mayores, ¿no? En este informe podemos concluir que el exilio en la región es impulsado particularmente por dos causas estructurales. Por un lado, el cierre de los espacios cívicos y democráticos mediante particularmente y sobre todo la criminalización, ¿no? La persecución de Sí, periodistas a través de delitos de distinto tipo, como incitación al odio, seguridad nacional, delitos financieros, lavado de activos, ujú, etcétera, o también, ¿no?, la sanción de leyes que buscan de a poco ir restringiendo las funciones, las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil de ejercer ¿no?, su trabajo de defensa de derechos humanos. Y por otro lado también la violencia, ¿no? Este es un desafío estructural, sistémico en las sí, Américas desde hace mucho tiempo, y la impunidad que claro. existe sobre muchos de los delitos contra periodistas. Paula, llama la atención que la abrumadora mayoría, 477 son venezolanos, seguidos por 268 nicaragüenses y 98 cubanos. ¿Por qué el número tan grueso de venezolanos? 477, Paula. Bueno, primero, la verdad es que diría que este justo es un informe también que acaba de lanzar, digamos, que acaban de lanzar distintas organizaciones de la sociedad civil. En el caso de la relatoría, las cifras son un poco dispares porque es un informe que salió hace unos meses, pero lleva hace un año de trabajo. Pero creo que lo que marca un poco esta cifra que mencionas es, primero, hay una dificultad muy grande de tener un registro claro de periodistas exiliados porque no existen cifras oficiales Mm, en la región, ¿no? Digamos, esto es parte de un esfuerzo mancomunado de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, etcétera, tratando de tener una cifra como conjunta. El informe nuestro de la relatoría es un informe que cubre toda la región de las Américas, no solo estos tres países, pero efectivamente, como tú mencionas, las cifras son particularmente, digamos, como alarmantes en estos tres países. Bueno, creo que, digamos, la información, el monitoreo que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre temas sobre la situación de derechos humanos de estos tres países hablan por sí sola, ¿no? Estos tres países se encuentran hace ya muchos años dentro del capítulo 4B, le llamamos del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que anualmente hace un registro y un monitoreo pormenorizado de la situación de la región. Y en estos tres países, en efecto, se puede observar una situación que difiere a la del resto por las causas sí. estructurales, ¿no? Porque no existen garantías para ejercer la libertad de expresión, porque hay una ausencia de frenos y de contrapesos, porque no existen garantías de independencia judicial, ¿no? En Venezuela, particularmente, la Comisión Interamericana ya hace mucho tiempo ha señalado que el desplazamiento forzado de periodistas, pero también de otras personas que ejercen funciones de garante de los derechos humanos a nivel social, ¿no?, está relacionado justamente con la ausencia de un Estado de Derecho robusto y de garantías de frenos y de contrapesos. Y Sí. así las cifras, por supuesto, de exilio son mayores, ¿no? Hablamos Ujú. de personas que se enfrentan al riesgo de ir a prisión o del riesgo de ser atacados Ahora, física integralmente, y por eso es la última quizás salida, ¿no? Paula, eh, en la migración venezolana, te hablo de Venezuela puntualmente no porque sea el número más alto, sino porque soy venezolano y soy periodista en el exterior. Entonces, digamos, doliente directo del problema. Pero te quiero hacer esta pregunta. Se estima 8 millones de venezolanos que están fuera del país. Hay de todas las profesiones. Pero ¿por qué los periodistas en particular tienen que salir del país? A lo mejor no salen
los ingenieros en la misma medida o los abogados, pero sí los periodistas. ¿Qué pasa con ser periodista en estos países? Bueno, César, la pregunta que haces es creo, el centro de la cuestión, ¿no? Las y los periodistas son las personas que buscan muchas veces y que incomodan al poder, ¿no? Que son Mm. quienes tienen que llevar a la sociedad la información que la sociedad necesita saber, porque se trata de asuntos de claro interés público. Y justamente en estos países, ¿no? El aparato estatal lo que está haciendo es utilizar sus recursos para eliminar la crítica, para eliminar el disenso, y son las y los periodistas quienes tienen esa función, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una sentencia muy paradigmática y muy básica de libertad de expresión, donde dice que el periodismo es la función primordial, principal y primordial del derecho a la libertad de expresión. Pues sí, Ujú. claro, las y los periodistas y comunicadores son, como decía, esas personas que tienen la profesión y la función de llevar información que compete a la sociedad, que involucra, claro, asuntos de interés público, asuntos vinculados con las funciones del Estado y que y muchas veces incomodan a las autoridades públicas y por eso son particularmente perseguidos. Y claro, en estos países, sobre todo, porque no existen garantías para que las y los periodistas también puedan buscar, ¿no? Protección por parte del Estado, ¿no? Ya. Entonces, la criminalización y la expulsión de periodistas se utiliza como una medida básicamente para eliminar voces críticas, incluso contra aquellos, diría que muchos y muchos periodistas que se ven forzados al exilio ya no ejercen activamente la profesión, la dejaron hace ya muchos años. Mm. Pero, digamos, el simple hecho de ser periodista los pone en una situación de riesgo. Paula, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ti, César, por poner la atención sobre este tema que es muy relevante y que para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH es quizás en este momento, como decía, uno de los principales retos que tenemos para atender y urgentes en la región. Muchísimas gracias. Paula Rocco es abogada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos habló desde Barcelona, en España. Son las 9:59, Capicúa. ¿Te imaginas cultivar una planta en el espacio y verla florecer? ¿Florecer? Pues ya no es un sueño de ciencia ficción. Desde hace más de una década se hacen experimentos y hace poco los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional han logrado cultivar una variedad de vegetales gracias a un sistema hidropónico diseñado por científicos de la NASA. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional han cultivado y consumido verduras como lechuga roja, Outrageous, demostrando que los sistemas como Veggie pueden proporcionar alimentos frescos y aportar beneficios psicológicos durante misiones largas. Un pequeño bocado de jalapeño con enorme significado. Mientras la humanidad mira hacia futuras misiones a la Luna o a Marte, estos pequeños cultivos representan mucho más que comida. Son símbolos de adaptación, ingenio y arraigo, incluso lejos de casa. La alegría de replicar aquello que luce nuestro y nos sabe a nuestro planeta Tierra no tiene parangón, porque incluso a millones de kilómetros seguimos siendo humanos y sembrar vida en cualquier rincón del universo es siempre un acto de fe. Fe en el jalapeño también acotaría yo, ¿no? Y ya que hablo del jalapeño, a las 10 de la mañana vamos a Ciudad de México, donde está Brenda Estefan, la destacada internacionalista y analista política. Querida Brenda, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muy buenos días, César Miguel. Un gusto estar en tu programa. ¿Qué nos puedes decir de ese acuerdo entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump de darse 90 días, menuda pausa, menuda tregua antes de aplicarse la guerra de aranceles? Pues para México, desde el inicio de la administración Trump, esa ha sido la constante. Amenazas que después pues se anuncia una pausa, se prolonga el tiempo para la negociación y volvemos a una amenaza. Y parece que el objetivo del presidente Trump es justamente mantener esa espada de Damocles sobre el comercio mexicano a Estados Unidos, a manera de que el gobierno mexicano
responda en agendas que son del interés de Estados Unidos, particularmente el tema del fentanilo, el tema del agua, el tema del control de flujos migratorios, y que si se diera por terminado un acuerdo definitivo entre ambos países, pues Donald Trump dejaría de tener esa herramienta de presión. Por lo tanto, parece que esa va a ser la constante. Sin embargo, eso desde luego tiene un costo porque los inversionistas, ante la incertidumbre, podrían buscar otros espacios de inversión. Brenda, en el caso de México la situación es muy compleja porque estamos hablando de un comercio con empresas que son, en definitiva, la gran mayoría, empresas de los Estados Unidos, que operan en México por razones obvias del mercado. Y tenemos productos que en su manufacturación entran y salen varias veces cruzando esa frontera. Entonces, si es así, ¿cómo lo ven en México esta situación, esta propuesta del presidente Trump? ¿No lo luce un tanto contradictoria? Claro, vemos que de alguna forma sería como darse un balazo en el pie, porque el hecho, la razón por la que no ha tirado del gatillo Donald Trump es porque iría en contra de los intereses estadounidenses, generaría desde luego una pérdida de competitividad para las empresas de su país, que como bien señala son la mayor parte de las que exportan desde México a Estados Unidos. Estas empresas se trasladaron a territorio mexicano porque eran más competitivas con procesos de manufactura en nuestro país por los bajos costos, desde luego de la mano de obra, pero incluso de montar naves industriales o de rentarlas y de tener servicios para ser parte de sus procesos de manufactura y tener pues bienes que sean más competitivos a nivel global. Hay empresas para las cuales la opción no es producir en México o en Estados Unidos, sino producir en México o cerrar, a menos de que se fueran a alguna otra latitud, porque dejarían de ser competitivas en sus sectores y tampoco son kamikazes. Y además, si se impusieran estos aranceles, desde luego los aranceles generan inflación, pero particularmente en el caso de lo que se produce entre México y Estados Unidos, porque como bien señalas, son procesos de manufactura integrados. México no le exporta bienes finales a Estados Unidos, sino que produce con Estados Unidos y los bienes intermedios cruzan varias veces la frontera. Por lo tanto, lo vemos como algo que sería un balazo en el pie. Sin embargo, no puede desestimarse, siendo Donald Trump presidente de la Casa Blanca, que tomara una decisión en ese sentido, pero la apuesta en general en México era que se iba a llegar a un acuerdo. Y por el lado mexicano, me parece que la presidenta Sheinbaum ha tenido muy claro que a pesar que dentro de Morena hay alas que quieren coquetear más con otros países, como fuera el caso de China, pues la decisión está tomada en Palacio Nacional en México de que hay que priorizar mantener a flote la relación con Estados Unidos por todo lo que implica para la economía de nuestro país. Es evidente que el señor Trump, quizá por razones ideológicas, no le tiene mucha simpatía a la señora Sheinbaum. Y supongo que la viceversa valdrá también, pero han sabido llevársela adelante. Hay otros temas en los cuales el señor Trump es muchísimo más agresivo. Por ejemplo, cuando señala que el gobierno mexicano está plenamente permeado por intereses de los carteles del narcotráfico. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo se ve eso allá en México? Yo creo que es un secreto a voces. En general en México hay pues una percepción de que en efecto el crimen organizado ha permeado los diferentes niveles de gobierno en diferentes latitudes del país. Y el hecho que se ha visto o señalado de Estados Unidos, pues simplemente lo confirma. Vemos que es una forma de ejercer presión sobre el gobierno para que tome acciones. Durante los últimos 6 años tuvimos la estrategia de balazos no balazos por parte de la administración López Obrador, que básicamente consistía en pues no castigar a los miembros del crimen organizado, simplemente invitarlos a que actúen de manera correcta. Y pues los resultados están ante la vista de todos, un deterioro brutal de la situación de seguridad en el país, pero la presidenta Sheinbaum
se ha separado de esta estrategia. Si bien no lo reconoce públicamente porque quiere mantener una línea de unidad con el auténtico líder de Morena, que es López Obrador, pero en los hechos su estrategia sí ha cambiado de dirección y ha dejado atrás esta idea. Lo vemos con el número de detenciones, con el número pues de em, cómo han detenido no solamente a personas, sino a cargamentos de droga. Y está claro que la administración Sheinbaum ha cambiado la estrategia en materia de seguridad. Desde luego, no ha querido destapar este manto de cobijo político que hay al crimen organizado, porque pues habría intereses de su propio partido que se verían afectados, y eso es algo que se ve con claridad desde la Casa Blanca, que no ha habido la entrega de alguna cabeza de manera pública, de algún gobernador que esté ligado al crimen organizado y al narco. Y desde luego que la agenda entre ambos países es muy particular y no puede compararse con ninguna otra. Lo decía ayer Donald Trump en su tweet, por todos los intereses que se juegan y la enorme cantidad de temas que involucran a ambos países. Uno de ellos, evidentemente, el del fentanilo, pues que tantas vidas cobra en Estados Unidos. Brenda, has tocado algo muy, muy importante. La relación Sheinbaum-López Obrador. La presidencia de la nación y el expresidente. Y de por medio el partido Morena. ¿Qué tanta influencia tiene López Obrador sobre el actual gobierno? ¿Qué tanta independencia frente a López Obrador tiene realmente la señora Sheinbaum? Pues para sorpresa quizá de quienes no están en México, a pesar de que la presidenta Sheinbaum tiene niveles de aprobación altísimos, por encima del 70%, en realidad el poder está mucho más concentrado en López Obrador. Es él quien controla al legislativo, es él quien controla la mayor parte de las gubernaturas, y la presidenta hasta cierto punto está manietada por este control político que tiene el auténtico poder real, que es el poder de López Obrador, que aunque no lo vemos públicamente como lo veíamos antes, es el quien tiene mayor cercanía y control de la voluntad de muchos de los tomadores de las decisiones públicas en este momento. Incluso ha habido momentos como en los cuales la presidenta ha mandado una iniciativa de ley en donde tiene una gran mayoría su partido al Congreso y se la han rechazado. Eso nos habla pues de la falta de control político que pareciera total, pero que en el fondo no lo es, por esta mano de López Obrador, que es la que realmente mece la cuna, digamos. ¿Podrá la señora Sheinbaum liberarse de esa férrea mano del señor López Obrador o no? Pues hay quienes incluso apuestan a que la presión de parte de Donald Trump para actuar en diferentes agendas le permitiría a ella justificar esa separación del proyecto López Obrador al cambiar de dirección en agendas como la de seguridad. Sin embargo, no parece que ella quiera hacerlo, parece que sabiendo el peso político que tiene y habiendo sido él su padrino, ella, por lo menos hasta este momento, sigue muy alineada pues con lo que López Obrador vaya marcando o indicando. Incluso, como ya decíamos, cuando se separa en alguna agenda, tiende a justificar públicamente que no es el caso, que sigue siendo la agenda López Obradorista de la Cuarta Transformación la que ella está siguiendo, y que no hay ningún paso en otra dirección que aleje a su gobierno del López Obradorismo. Brenda, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti por la invitación, César Miguel. Muy buenos días a quienes nos escuchan. Brenda Estefan, desde Ciudad de México. Son las 10:10 de la mañana. Una pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy sobre altruismo. Esto es En Conexión. Altruismo. ¿Qué es el altruismo? El altruismo es la preocupación y la acción por el bienestar de los demás, a menudo a expensas del propio bienestar sin esperar recompensa. Implica generosidad, empatía y solidaridad y puede manifestarse en acciones cotidianas o en actos de mayor impacto. Estamos como estamos porque somos una sociedad cada vez menos altruista. Somos cada vez menos altruistas. Para nuestro foro de hoy tenemos al padre Alfredo Infante, sacerdote jesuita, educador, teólogo. Él es el provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela, y en Caracas
al doctor Ángel Oropesa, psicólogo social, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. Ángel, Alfredo, gracias por acompañarnos en el día de hoy. ¿Me están escuchando? A ver. Sí, ahora sí. Buenos días, César. Un gran Sí. abrazo y un gran abrazo al querido padre Alfredo Infante. Alfredo, ¿me escuchas? Alfredo no me está escuchando o se congeló su imagen. Está congelado. Bien, mientras superamos el problema con el padre Infante, ¿qué es el altruismo, Ángel? El altruismo, en palabras sencillas, es un tipo de conducta prosocial que se da, la característica es que no se espera una recompensa a cambio. En eso se diferencia de las ayudas normales. Es un tipo de ayuda donde el costo para el que la emite es superior a los beneficios que recibe. Esa es como la característica distintiva en el rango de las conductas de ayuda, es el estadio superior. Y es importantísimo, César, porque desde el punto de vista del desarrollo humano, es una etapa evolutiva superior. Lo más primitivo en el ser humano es el egoísmo. Recordemos que los bebés necesitan, lo primero en el cerebro de un bebé es diferenciar qué es él y qué no es él. Entonces, separar lo que no es él para poder manejarse en el mundo. Entonces, es mi tetero, es mi mamá, es mi juguete. Entonces, pedirle a un niño chiquito que sea altruista, que sea generoso, es muy complicado, porque en el desarrollo el egoísmo es necesario. Pero ese egoísmo va dando paso después aprendizaje donde la gente entonces recibe recompensas tangibles, un chocolate, un caramelo, un juguete, para que ayude a otras personas. Luego se supone que eso debe evolucionar a recompensas intangibles, un abrazo, un elogio. Luego debe seguir evolucionando hacia internalización de normas sociales, que la gente entiende que para vivir en sociedad hace falta ayudar a otros, hasta llegar a la última etapa, que es la etapa de lo que llamaba Abraham Maslow la autorrealización, que implica entonces el sentido de trascendencia. Ya uno entiende la importancia, no porque le paguen, no porque sea beneficio, sino la importancia para uno mismo de ayudar al otro, aunque no espere beneficio a cambio. Entonces, lo importante es que el altruismo es una etapa superior de la evolución humana. Eso explica por qué no todo el mundo es deseablemente altruista, pero es una cosa que se puede enseñar y que estamos preparados biológicamente para eso. Tenemos ya al padre Infante. ¿Estás con nosotros, Alfredo? Sí, sí, por aquí andamos. Muy bien, qué bueno. Con algo de retraso, pues, pero felicitaciones a todos los ignacianos, empezando por ti, pues, como padre provincial de la Compañía de Jesús, Gracias, con algo de gracias. retraso, evidentemente. Alfredo, para ti, ¿qué es el altruismo? Bueno, es justamente la apertura y la donación hacia los demás desde unas convicciones muy profundas y que implica un trabajo interior bastante grande, como bien lo decía Ángel. El egoísmo, el ego, es también desde el punto de vista de la fe uno de los grandes resistentes a la apertura al otro, ¿no? Por eso casi todas las grandes religiones y especialmente el cristianismo, una de las cosas que proponen es el amor al prójimo, y en el caso nuestro, el amor al prójimo como a ti mismo, ¿no? Es fundamental porque en definitiva lo que nos propone, o sea, el altruismo es un camino en el que se descubre que la amabilidad, la corresponsabilidad, la solidaridad, el bien nos hace bien. Yo suelo tener esa consigna, el bien nos hace bien, el bien despierta en nosotros, la práctica del bien despierta en nosotros lo mejor de nosotros, la mejor versión de nosotros. Y el altruismo es esa apuesta y esa convicción de que solidarizarse, ayudar, ser compasivo con el otro, ser atento, cordial, es el camino que nos lleva también para despertar lo mejor de nosotros. Ángel, a ver, dices, el niño necesita ser egoísta porque tiene que tomar conciencia de quién es él ante un universo que empieza a conocer. En la medida en que va creciendo el ser humano, pues va madurando, va haciéndose altruista porque su ego empieza a ser compartido. Si yo tengo una sociedad
poco altruista, quiere decir que tengo una sociedad inmadura. Sí, una sociedad más bien primitiva, en el sentido de que es Ese negar el calificativo, desarrollo ese evolutivo calificativo es humano. incluso más fuerte. Es más fuerte, es igual que la democracia es una evolución del sistema humano, las dictaduras son una involución primitiva, igual que la inteligencia es una etapa superior. Entonces, estas cosas son, estamos construidos biológica y psicológicamente para caminar hacia allá. No todos lo hacemos, pero la idea es que entendamos que estamos preparados para ello. Por ejemplo, se ha encontrado César y Alfredo en unos recientes estudios cómo el ayudar de manera altruista a otras personas activa zonas de lo que se llama zonas de la recompensa en el cerebro, sobre todo a nivel prefrontal, y estimula producción de hormonas como la oxitocina, que es una hormona que genera bienestar, que produce confianza. Entonces, estamos preparados biológica y psicológicamente para ello. Lo que pasa es que no todo el mundo puede hacerlo. Hay, por supuesto, condicionantes estructurales, hay situaciones del entorno que pueden impedir que eso ocurra. Eh, pero de nuevo, es tan importante. Estaba leyendo justamente un estudio de ACNUR del año 2022, un dato interesante. Los venezolanos, esta pandemia migratoria de los venezolanos, pues tiene cosas interesantísimas a nivel mundial, y es que somos el país donde los migrantes reciben más ayuda de sus connacionales en el sitio donde emigraron que en otros países. 72% de los migrantes venezolanos reciben ayuda de sus connacionales que están en ese sitio o que estaban allí antes. Entonces, eso es altruismo. Altruismo es entender que hay conductas que, aunque me generen más costos a mí que beneficios, pues se hacen por la convicción de que son necesarias, por la convicción de que se necesitan y por la convicción de que hacia allá camina la humanidad. Dice Ángel que estamos físicamente condicionados para ser altruistas, mas no lo somos en la medida necesaria. Te pregunto, Alfredo, y te pregunto esto básicamente como educador que eres, y perteneces pues a una orden que básicamente una de sus principales actividades es precisamente la educación. ¿Educamos suficientemente para ser altruistas a nuestros jóvenes o no? Sí, por supuesto, dependiendo del escenario educativo, ¿no? Si nos vamos, diríamos, a un colegio de fe y alegría, a un colegio católico bien llevado, por supuesto que una de las metas fundamentales es, partiendo de esas tendencias naturales, que el niño pueda ir reconociendo internamente e ir creciendo hacia la donación, hacia el compartir, hacia la solidaridad, ¿no? Y eso, pues, por supuesto, la familia es muy importante. Cada niño recibirá lo que se le entrega en la escuela, en el colegio, de acuerdo también a su tradición familiar, ¿no? Entonces, por supuesto que, por lo menos en la formación de la compañía, en la Compañía de Jesús, la propuesta no solamente es que la persona se forme intelectualmente, sino que también haga un camino interior, tanto de conocimiento interno, tanto psicológico como espiritual, para ir viendo las tendencias que hay en él y poder ir cultivando lo mejor de sí. Y lo mejor de sí, en definitiva, es esa amabilidad con el otro, esa corresponsabilidad, esa solidaridad, y por eso se privilegian también las experiencias sociales con, por ejemplo, si es un muchacho del Colegio San Ignacio, pues tendrá experiencias en algunos barrios, en algunas zonas campesinas. Si es un muchacho de un colegio de fe y alegría, pues también en el mismo barrio, pues una participación en la comunidad, también interrelacionándose con otras clases, de modo que el tema de la alteridad, del reconocimiento del otro y de la corresponsabilidad vaya acrecentándose como una perspectiva. El otro día estaba conversando yo con un grupo de chamos allá en La Vega, ¿no? Y muchachos que había conocido yo desde pequeño y que hoy son jóvenes, y son jóvenes que están comprometidos por su comunidad, ¿no?
Y entonces a mí me sorprendía como su testimonio y cómo poco a poco eso que han ido cultivando en los grupos, en las pequeñas actividades, que si organizar un arepaso hacia una zona más pobre del mismo barrio y tal, les ha ido a ellos despertando una inquietud importantísima de altruismo, ¿no? De ser para los demás. Pero hay algo muy importante, que hay un riesgo también en el altruismo, ¿no? Que yo creo que como toda tendencia, toda vocación humana siempre es ambivalente, y el peligro del altruismo es que solamente nos entendamos como un ser abocado hacia los demás, y por eso es tan importante eso que dice Jesús de Nazaret, es amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, uno también tiene que saber cuidarse y también saber que debe y es muy importante aprender de los demás, ¿no? Se trata más bien de una corresponsabilidad, de un proceso de reciprocidad de dones, de reciprocidad en ese aprendizaje. Y creo que eso es lo más importante en ese proceso de donación a los demás, que cuando yo me entrego al servicio, a la solidaridad, a la compasión, a la amabilidad, no solo eso me hace mucho bien a mí. Cuando uno descubre eso, esa es como la gran recompensa. O sea, por eso es hacer el bien, pero sin esperar recompensa, porque la recompensa misma es el acto de bien que nos hace bien. Ángel, dijiste, una sociedad no altruista es una sociedad primitiva. Y de inmediato acotaste, la dictadura, por ejemplo, políticamente hablando, es primitiva y la democracia sería altruista. Pero, ya que me has puesto en el terreno político, la sociedad venezolana de hoy, ¿cómo la calificarías? Luego de 25, 26 años de trauma político no precisamente altruista. Sí, tú hablas del terreno político y no lo pongo yo. De hecho, la filosofía griega, Aristóteles, Platón, gente que tú conoces muy bien, hablaban de dos tipos de personas, los políticos y los idiotas. No en el sentido de insulto, sino idiota por su etimología, idiosincrasia. Entonces, el idiota es aquel que cree que viendo su propio ombligo puede llegar a ser alguien, o sea, que no sale de sí, de su propio egoísmo. Político es aquel que sale a la búsqueda del otro, y solo en el otro, siguiendo un poco lo que decía Alfredo, en la alteridad, en el encuentro con el otro, entonces llega a ser persona él mismo. Son las bases del altruismo. El caso venezolano es un caso muy interesante porque lo que hemos encontrado en los estudios, el estudio reciente de Psicodata de la Universidad Católica lo confirma, es que a pesar de un entorno hostil, marcadamente hostil, que hace lo que decía Ignacio Martín Baró, para hablar de otro jesuita, dejar traumas psicosociales. A pesar de eso, si bien hay muchas traumas, muchas huellas lamentables, se mantienen muchos rasgos positivos. Por ejemplo, la generosidad, la esperanza, a pesar de que hay cierto pesimismo sobre lo que está ocurriendo, se mantiene la esperanza viva, la recurrencia al humor, sobre todo la ayuda al otro. Por eso ponía el dato de los migrantes en el exterior que reciben ayuda de los connacionales. Eso no se ha perdido. O sea, eso pareciera estar marcado en el ADN del venezolano y ha resistido este entorno hostil. Y son las cosas que tenemos que reforzar, son las cosas que tenemos que seguir alimentando, porque sobre esa base es que el venezolano, que es el sujeto de cambio, puede fortalecerse. Con relación a ese carácter altruista del venezolano, la familia venezolana común, tradicional, es altruista por excelencia, ¿verdad? En todas las casas venezolanas siempre se le echó más agua a la sopa, evidentemente, que creo que es un detalle evidente de altruismo, y siempre había hallaca para los demás. Y la gente sabe que en caso de extrema urgencia corres a la casa, a la familia. Y la hospitalidad es un valor fundamental de nuestra cultura, ¿no? Que también es altruismo, es acoger. O sea, el altruismo no solamente está en salir, sino también en acoger al otro. Sí. Ahora, Me interrumpí, César. No. La idea es que podamos conversar libremente todos. Te pregunto, Alfredo, ¿somos en ese sentido una sociedad solidaria? A pesar de todo lo que hemos vivido.
Yo creo que sí, yo creo que los tuétanos, lo más profundo de nuestra cultura, hay unos valores arraigados muy, muy adentro que están allí resistiendo a pesar del miedo, de la desconfianza que existe en la convivencia. Creo que lo que nos mantiene resilientes es justamente ese deseo de servir, ese deseo de transformar, de donarnos, de recibir a otros, ¿no? Para mí, mira, yo tengo una experiencia, una anécdota que en tiempos de la crisis fuerte del 2016, donde no habían alimentos, aunque pudieras tener el dinero, resulta que yo voy saliendo y ese día no tenía nada, no había comido nada. Y la señora de al lado de la vecina me dice, padre, ¿cómo está? Y yo, bien. Y me dice, venga acá. Y cuando abre la puerta, pues había un desayuno bonito allí. Y yo lloré, o sea, se me salieron las lágrimas porque yo dije, ¿y cómo sabía usted que yo no había desayunado? Dice, no, padre, sino que me llegó esto, me enviaron esto y yo dije, esto lo voy a compartir con el padre. Y casualidad usted iba saliendo. Y ese día yo iba saliendo sin desayunar en ese contexto, ¿no? Entonces, esa es nuestra gente, ¿no? Eso está allí, eso está allí, eso por supuesto que tenemos que defenderlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que ponerlo, activarlo, porque tampoco, todo músculo que no se ejercita, pues se Sí. atrofia, ¿no? El tiempo se nos ha acabado. Ángel, te dejo la palabra conclusiva en la mañana de hoy, por favor. Sí, no, simplemente entender que el altruismo es digamos, siendo como estamos, preparados biológica y psicológicamente para ello, es una cosa que hay que cultivar. El hecho de estar preparados para ello no significa que podemos alcanzarlo. Entonces, parte del reto de los educadores, de los comunicadores, de los que tenemos cierto grado de incidencia, es reforzar las cosas que implican encontrarse con el otro, trascender hacia el otro, como paso para encontrarse uno mismo, como paso para crecer uno mismo. Esas cosas se aprenden, se refuerzan, sabiendo que hay cosas que apuntan en dirección contraria. Entonces, entender que el altruismo es una vocación a la que tenemos que migrar, que tenemos que tributar, porque al final es una conducta no solamente evolutiva superior, sino que nos va a hacer mucho más persona, mucho más feliz, que conductas más primitivas, más egoístas, más centradas solamente en uno. Y mejor sociedad, evidentemente, ¿no? Ciertamente. Ángel, Alfredo, muchísimas gracias por esta conversación en la mañana de hoy. Gracias, César. Un gran abrazo, Alfredo. Gracias. El padre Alfredo Infante es el provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela, educador, y el doctor Ángel Oropeza es psicólogo social. El reloj nos dice que son las 10:33 de la mañana. Por fin, ¿cuál es el misterio con la licencia de Chevron? Al regreso, tratamos de descubrirlo. El reloj nos dice que son las 10:37 de la mañana. Tengo aquí una noticia de última hora. Los empleadores estadounidenses crearon la decepcionante cifra de 73,000 empleos en julio debido a la desaceleración del crecimiento de las nóminas en medio de los amplios aranceles de importación del presidente Trump, la intensificación de la represión migratoria y los despidos masivos en el gobierno federal. Aún más preocupante, el aumento de empleos en mayo y junio se revisó a la baja en la impresionante cifra de 258,000, lo que refleja un mercado laboral mucho más débil de lo previsto a finales de la primavera y principios de verano. Y aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en septiembre. La tasa de desempleo aumentó de 4,1 a 4,2%, según anunció hoy el Departamento de Trabajo. Antes de la publicación del informe, los economistas habían estimado que se crearon 105,000 empleos en junio. Las deficiencias en el mercado laboral se han ampliado considerablemente y aumentan la presión sobre la Reserva Federal para que reduzca los tipos de interés, escribió la economista jefe de Nationwide, Kathy Bostanchik,
en una nota a sus clientes. Y vamos ahora con lo que habíamos anunciado, el misterio de la licencia Chevron. ¿Tiene o no tiene licencia Chevron? ¿Está Chevron igual que como estaba durante la administración Biden? Vamos a Caracas a consultar con el editor de la revista Petroguía, Andrés Rojas Jiménez. Andrés, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola César, un saludo para ti. La verdad sobre la licencia de Chevron, ¿cuál es? Mira, en primer lugar es privada y en segundo lugar tiene aspectos restrictivos que no tenía la licencia general número 41. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro tiene dos modalidades, una que es la licencia general, que es de carácter público y tiene una específica muy atada a determinados proyectos y corresponde a la empresa si quiere hacerla pública o no. Y luego, dentro de lo que conocemos, ¿no? Porque obviamente la única confirmación oficial proviene de solamente aquí en Venezuela, por parte del presidente Nicolás Maduro y del ministro del Interior, Diosdado Cabello. Por el lado de los Estados Unidos, solamente conocemos lo que llaman en inglés un statement, una declaración que emitió la empresa Chevron, que dice que sus actuaciones dentro de cualquier país del mundo y dentro de los Estados Unidos están apegadas a la ley, ¿no? Algo que es obvio, ¿no? Uh-huh. Que sea privada, ¿qué quiere decir? Que no tienen que hacer público ninguna condición del acuerdo. Exactamente, César. De hecho, ya dentro de lo que era la administración Biden, cuando empezó ese proceso de flexibilización de sanciones, el caso de Repsol o Maure Lampron, que tienen intereses en los Estados Unidos y tienen filiales en los Estados Unidos, también habían recibido una licencia específica. Repsol nunca hizo la aclaratoria, que simplemente decían que tenían una autorización pero sin entrar en especificaciones. Maure Lampron, por el contrario, en sus reportes financieros trimestrales sí lo ha aclarado. Hay otro caso, César, también de licencia privada que viene del pasado y entendemos que también estaría próxima a otorgarse. Es algo al gobierno de Trinidad y Tobago, a la empresa nacional de gas de ese país y Shell para poder recibir gas y seguir con el proyecto Dragón. Esa licencia específica se conoció porque el anterior gobierno de Trinidad y Tobago decidió en una declaración hacerlo público. Otro argumento que se ha dicho, Chevron no le va a pagar nada al gobierno venezolano, el gobierno venezolano no va a tener ningún beneficio con este regreso o con esta nueva licencia o reanudación de Chevron. ¿Eso es así? Hay que aclarar, digamos, he visto varias informaciones de distintos portales no especializados con el área que hacen esa aseveración. Hay que aclarar primero que el pago de impuestos, tanto en Venezuela, en el régimen de los hidrocarburos, tiene dos impuestos básicos, que son la regalía y el impuesto sobre la renta. Eso no lo paga Chevron, no lo paga PDVSA, se paga la empresa mixta. ¿Y quiénes componen la empresa mixta? Pues tiene como accionistas mayoritariamente a PDVSA y a Chevron. Entonces, digamos, dentro de lo que es la declaración impositiva, no figura Chevron. No obstante, César, Chevron tiene oficinas en Venezuela, tiene actividades en Venezuela, tiene una empresa registrada aquí bajo el nombre de Chevron Venezuela y tiene obligaciones. Y dentro de la normativa del Departamento del Tesoro, hay una licencia que, por cierto, viene del primer gobierno del presidente Trump, que es la licencia 35, que para esos aspectos mínimos Chevron debe de pagar, porque empezando, por ejemplo, ¿a quién le paga la luz en un país que tiene la electricidad estatizada? Tiene que ser a Corpoelec. Entonces hay unos pagos mínimos que tienen que hacerse y eso lo permite la licencia 35 con la obligación de que Chevron está obligada cada 6 meses, y entendemos que lo ha hecho, a entregar ese reporte. Entonces aquí es donde viene justamente ese proceso de negociación de cómo esos pagos que tengan que hacerse desde el punto de vista impositivo o las divisas, digamos, cómo se harían, y la información que disponemos es que parte de esos pagos entrarían no como un pago en efectivo o a través del sistema financiero privado, como venía ocurriendo con la 41, sino vendrían a través de
de la misma producción con un descuento del crudo que recibiría Chevron, y ese sería el pago a PDVSA. Andrés, lo medular en esto es la implicación política. Políticamente hablando, el presidente Biden fue muy complaciente con el gobierno de Nicolás Maduro y vino la licencia 41, licencia que quita el presidente Trump porque él y su secretario de Estado, Marco Rubio, son muy duros y son enemigos del gobierno de Nicolás Maduro. Pero de repente vuelve Chevron y entonces viene la confusión del discurso, de la narrativa política. Políticamente hablando, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Queremos digamos, la permanencia de Chevron con unas restricciones mayores a lo que era la flexibilización, porque hay que recordar, César, que esa flexibilización se otorga en el marco de lo que fue el acuerdo de Barbados. El gobierno de Maduro con el de Biden habían acordado en Doha unos lineamientos, se da la firma de los acuerdos de Barbados. Por cierto, esos acuerdos de Barbados involucraban al sector petrolero porque tenía que haber un acuerdo de ambas partes, oposición y gobierno, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los activos y pasivos que están pendientes en Estados Unidos, entiéndase Citgo y todo lo que es deuda externa. Eso nunca avanzó, sabemos lo que ocurrió y, bueno, sencillamente la administración Biden mantuvo esa licencia a la espera de ver si un nuevo gobierno demócrata, que en este caso, si hubiese ganado Kamala Harris, pues establecía un nuevo esquema de licencia. Estamos en esta realidad. Quizás lo que percibo, digamos, viendo en el contexto político que me menciona, es como contradicciones entre lo que fue la política del presidente Trump de máxima presión, que todavía se intenta persistir, con aspectos que nunca se cumplieron, como el tema del gobierno interino. Y entonces, bueno, hay otra ala nueva de la administración Trump que intenta imponer una nueva agenda en el relacionamiento con Venezuela. Claro, porque a efectos domésticos en Estados Unidos es el enfrentamiento entre Marco Rubio y Richard Grenell, por ejemplo. Exactamente. Entonces, si regresa a Chevron, ganó Grenell. Si se va a Chevron, ganó Rubio. Por decirlo de... Vale decir que entre el 27 de mayo y no sabemos la fecha de esta nueva licencia, o si es la misma licencia, porque, digamos, dentro de las consultas que yo he hecho, Pedro, hay gente que me dice ya ni sencillamente que el 28 de mayo entró una nueva licencia, esa privada, y que fue en estos meses, después que se aprobó la maravillosa ley fiscal del presidente Trump, y que ya se tenían los votos de los representantes cubanos, que se decidió hacerla pública. Porque, digamos, aquí ese es un punto, es decir, todos los periodistas o analistas financieros que tenemos acceso a cierta información, es decir, se nos hizo pública, fue a partir de la semana pasada, pero no tenemos con exactitud la fecha de cuándo el Departamento del Tesoro habría concedido, porque hay dos fuentes en particular que me han señalado que ya el 28 de mayo esa licencia específica se tenía. Bueno. Andrés, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, fue un placer conversar contigo. Andrés Rojas Jiménez es el editor de Petroguía, nos habló desde Caracas. Son las 10:47 de la mañana. Hoy te llevamos al lugar más extraño del planeta, Dayol. Queda en la... A ver, se me fue aquí Dayol. Dayol queda en la depresión del Danakil, en Etiopía, un paisaje tan surreal que parece que pertenece a otro mundo. Se trata de sumideros ácidos de colores vibrantes, géiseres que burbujean vapores tóxicos y temperaturas medias récord de 35 grados centígrados durante años, mientras estás a 130 metros bajo el nivel del mar. Las pozas termales liberan minerales como hierro y azufre, pintando el suelo de tonos amarillos, verdes y naranjas, imposibles. Y justo al lado, Smolly Ponds, con salinidades extremas como el Gaetale Pond, con un 43% de sal. Es el agua más salada del planeta.
Allí no crece vida como la conocemos, pero sí hay bacterias extremófilas que sobreviven en ambientes donde casi ningún ser puede vivir, alimentándose de esos fluidos ácidos sin luz ni oxígeno. En este rincón extremo de la Tierra comprendemos que el planeta no solo es un hogar habitado, también es laboratorio, desafío y memoria viviente de fuerzas geológicas colosales, porque en Dayol la naturaleza dibuja su propio lienzo, ácido, mineral, tóxico, pero extrañamente hermoso. Un recordatorio de que la Tierra puede ser tan desolada como fascinante. ¿Qué es el venezolario del cual está hablando todo el mundo? Vamos a que Luis Carlos Díaz nos lo explique. Luis Carlos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Un abrazo enorme, César Miguel. ¿Qué es el venezolario, Luis Carlos? Es una aplicación móvil que apareció en julio de este año, tiene pocas semanas y ya tiene más de 1 millón de descargas en la tienda de aplicaciones. Fue desarrollada por venezolanos, en este caso Katy Kanzler y Ronald Kanzler, y lo que hace esta aplicación es convertir en un juego el conocimiento de palabras venezolanas. Así la gente tiene pistas y debe adivinar algunas palabras del acervo criollo. Lo que ha ocurrido es que la gente por un lado se divierte, se lo envía a los familiares, lo llenan en la diáspora, pero por el otro también en redes algunos usuarios dicen, hey, yo no sabía que era una ponchera o una pimpina y no sabía que era ser antiparabólico. Entonces estamos viendo esas reacciones de un lado y del otro. Dices que el venezolario actúa como un espejo roto porque nos devuelve partes de nosotros, pero no es un reflejo coherente. ¿Podrías explicar eso, Luis Carlos? Sí, hice este ensayo que fue publicado en varios medios para explicar este ruido que teníamos en redes sociales. Porque, bueno, hay gente que empezó a quejarse y a mostrar en videos este asunto de, oye, yo no me sé esta palabra, no sé qué es pimpina. Entonces, si no sé la palabra, soy venezolano, ¿qué soy? Y me di cuenta que lo que estamos es rotos, hay distintas fracturas, el juego para nada tiene esa intención, pero hay distintas fracturas que se manifiestan y una tiene que ver con que, bueno, el país tiene muchas regiones y entre regiones hay cierto aislamiento. Y además es un país censurado desde hace mucho tiempo y con pobreza de contenidos en radio y televisión, lo que hace que no haya como elementos unificadores. Y también hay unas brechas generacionales, palabras que no pasaron de abuelos o de tíos a hijos, bueno, porque ya no se criaron juntos, porque los chicos se crían distintos. Luego tienes el tema de la diáspora, gente que se fue y que quizás pues no tuvo acceso a esas palabras como chícura, porque jamás vieron o tocaron una chícura para trabajos de tierra. Y entonces empiezas a ver que hay un montón de cosas allí, pero es que también hay otra herida, que es la herida de la identidad nacional. Tenemos hambre de nosotros, hambre de saber qué somos, cómo somos, y claro, cuando te confrontas a este juego, lo que pudiese ser algo como una pequeña frustración porque no pasaste un nivel, se convierte entonces en esta rabia o esta decepción de quién soy, qué soy, y bueno, eso también surge, o sea, genera discusiones en redes sociales. Que un juego te termine afectando tanto como una herida. ¿Qué dice eso, Luis Carlos? Dice que tenemos muchas cosas que sanar y que trabajar, porque la identidad no es una cosa firme, no es algo que se impone, más bien se construye, y en nuestro caso esa construcción ha estado marcada por este montón de cosas que te describí. Y también tenemos otra herencia, que es el autoritarismo, porque este asunto de generar rabia, de rechazo, de escribirle a los creadores y decir, es que ustedes no son venezolanos, es como, epa, nos estamos pasando, pero al mismo tiempo es más lo positivo que ha hecho este juego, porque entonces también significa que la gente consulta, que escribe, que en los grupos de WhatsApp familiares la gente está pidiendo pistas de, bueno, ¿qué pasa cuando un pantalón es muy corto? Y alguien le dice, bueno, es brincaposo. Y alguien dirá, bueno, pero esa palabra no la usaba nadie en mi familia. Y eso también tenemos que trabajarlo. De hecho, algo que reto en mi ensayo es a decir, bueno, imagínense esto con temas de historia de Venezuela. O sea, podríamos descubrir que tenemos unos baches más grandes, o de geografía, o de gastronomía. Y eso también te demuestra que el país está roto, está como fragmentado, y tenemos que trabajar en eso. A ver, te lo pregunto de otra manera. Si los venezolanos no hubiésemos vivido lo que hemos vivido a lo largo de este
cuarto de siglo ya extendido porque son 26 años, un juego, una app como ese venezolanario, ¿sería necesario? No tuviésemos este nivel de ruido, pero por seguro. Hay palabras, César, que quizás no pasaron de una región a otra, o palabras que no pasan de una generación a otra. Eso es normal y pasa en todas partes. Pero en Venezuela los referentes se perdieron, se liquidaron. Nosotros teníamos un sistema de medios de comunicación donde podíamos ver a distintas personas de regiones en los programas humorísticos. Y sí, se hacían chistes sobre maracucho, pero veíamos al maracucho en televisión. Eso hoy día no pasa. Escuchábamos al andino, escuchábamos a distintas personas y de esa manera integrábamos, había una riqueza, un encuentro. Eso, por supuesto, se perdió. Y luego tienes 9 millones de migrantes. Eso es un fenómeno que no podemos dejar de lado. Un montón de gente que afuera está buscando quién soy, a qué pertenezco, y este juego lo reconecta, pero entonces esos baches del saber o no saber se convierten en estas interacciones en redes. Claro, entonces, sí, porque tiene mucho que ver el conflicto político. Yo no soy muy amigo de los juegos electrónicos y entiendo que en todos hay que subir etapas, ¿verdad? Hay que superar diversas etapas y aquí hay que superar etapas. Si yo no supero la etapa suficientemente venezolano, ese es el problema. Esa es el escollo con el que te encuentras. Quizás en Mario Bros dices, no pasé la etapa porque no salté, no soy ágil, pero aquí esa agilidad se convierte en una frustración. O sea, ¿qué pasa conmigo? Hay un podcast donde, por ejemplo, 2 personas discuten como, oye, yo no sabía la palabra maluco, y para la otra era natural, es como pues, esa palabra de toda la vida. Maluco es una palabra que todos usamos, y esta persona dice, no, o sea, yo no la usaba. Entonces este juego también te devela otra cosa, y es que hay sociolectos que existen en todas las sociedades, pero que en Venezuela también generan capas y generan distancias sociales. El sociolecto es el conjunto de palabras que usas tú para diferenciarte de otras clases sociales. Entonces, en Venezuela, claro que tenemos unas tensiones, como gente que dice manchado y manchado, y es normal, unos dicen una manera y otra. El problema es que tú creas que la tuya es la única correcta y que todo lo demás es terrible. Hoy lo estamos viviendo con el virus de colocar. Un montón de gente usa el verbo colocar donde no va, y en realidad debería estar usando el verbo poner. Pero por alguna razón hay gente que siente que poner es una palabra pobre, es una palabra injusta, una palabra que no va en los lugares. Es más, te cuento algo, César. Yo estaba contigo en radio y a mí una vez me reclamaron que en la radio yo estaba utilizando hubiese y no hubiera, porque hubiese a esta persona le sonaba pobre, y es como, no, en realidad no, o sea, no funciona así, pero efectivamente hay personas que tienen sociolectos muy restringidos y tratan de diferenciarse. Manchado y manchado. O sea, sí. O sea, chacao y chacado. tal cual. Y ese lo usé de ejemplo porque Oscar Llanes lo escribió y decía que en los años 40 la gente lo reclamaba. Como, qué horror, ¿cómo vas a decir eso? En la Venezuela actual diríamos peludo y peludo. Y si esa diferencia, pues, también está allí. Y ocurre en todos los países. Muy interesante, muy interesante. Voy a buscar tu artículo y con tu venia lo voy a poner en mi página. ¿Vale? Con todo gusto, César. Gracias, Luis Carlos. Un abrazo. Luis Carlos Díaz, destacado periodista y defensor de derechos humanos y experto ahora en temas de tecnología y en el venezolanario. El reloj nos dice que son las 10:57 de la mañana. Este lunes, una vez aplicadas las tarifas de Donald Trump, ¿qué ocurre en la economía local y en la economía global? Este lunes en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.